Por lo tanto, iniciado el orden del día, moción presentada... Espera. Quiero manifestar. Nosotros, como igual que todos los grupos políticos, es cierto que la convocatoria la dijimos que se hiciera el primer lunes a las 7 de la tarde. Fue un acuerdo de todos los portavoces que estábamos en la reunión. Creo que podía haberse habido una reunión de portavoces en la cual se hubiera dicho: no se van a hacer de esa forma, se van a hacer como la ley marca o como la señora alcaldesa prefiere, porque es potestad de usted, ¿no? En ese sentido, yo pienso, después decirles a ustedes la poca gentileza que han tenido ustedes en no comentarme absolutamente nada. Bien, ustedes hacen así, pasan de mí, me atacan todo lo que me tienen que atacar, me dicen todo lo que me tienen que decir, lo cual lo veo muy bien, pueden manifestarse ustedes todo lo que quieran, pero creo que por respeto me hubieran podido decir ya que yo, el TLL, también aprobó esa cuestión. Yo le pediría a la señora alcaldesa un receso. Si no concede, yo por favor, perdone, en este sentido también me marcharé. Señor Juan, le vuelvo a indicar, los plenos se hacen extraordinarios o extraordinarios según la necesidad del día a día de los concejales que llevan puntos en el orden del día. Le vuelvo a decir. Vuelvo a decir que convoqué un pleno hace 2 meses que precisamente por cuestiones personales de ustedes se desconvocó. Ahí, al final del mes, llevamos ese retraso. Usted no se preocupe que nos vamos a poner al día en cuanto a asuntos a tratar los primeros lunes del mes. Es lo único que le digo, pero desde ese día que se desconvocó por asuntos familiares, si se hizo a final de mes, no puedo convocar a finales de mes sencillamente porque no habían asuntos que tratar. Y ahí llevamos el retraso. Por lo tanto, Juan, yo le doy la palabra que nos vamos a poner al día y que este pleno está convocado en forma y en tiempo. ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo. Sí, yo sé que hay un asunto va a pasar en julio, el lunes primero, ¿cuándo es? El lunes sigue. Pero tendría que haber hecho uno en junio, como llevábamos el descuadre que llevamos, el descuadre fue debido a ese. Y yo se lo prometo que no vamos a poner al día. Eso es culpa de todos.